lo que será los últimos 2 o 3 años. Entonces, una investigación rigurosa, una investigación original, que además tiene que tiene pretensiones. Los jóvenes tienen pretensiones y eso está muy bien para todos. Y tiene pretensiones porque una de las cosas que señala José en su libro es que él pretende, a través de las cartas y los papeles y el correo, dice reflejar la vida de un imperio. Y entonces agradecemos que esta mirada amplia, a partir de un tema muy concreto como es la organización, la administración, el funcionamiento del correo en Chile. También es una historia que nos interesó porque es un ejercicio, según leímos, de historia conectada. Es tratar de ver Chile en una escala global, algo que es muy necesario siempre, y en estos días ni qué decir. El libro muestra además algo que parecía tan difícil de concebir, como es el uso político del correo. No en una abstracción, cierto, imposible de materializar en un caso concreto, no, todo lo contrario, es a partir de un caso concreto, el caso de Chile en el siglo XVIII, esta función de Chile en un contexto de historias conectadas, de Chile a escala global. Entonces el correo como objeto historiográfico, y eso renueva, a mi juicio, nuestros temas, nuestros intereses, nuestra historiografía, y en ese contexto, para la colección Sociedad y Cultura del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, lo transforma en una obra muy, muy atractiva, porque a partir del correo nos muestra la administración del poder, la circulación de información como parte de esa administración del poder en el Chile del siglo XVIII. Y a través de todo eso, digámoslo así, algo que no se había advertido, que era la integración a partir del correo, integración territorial, por lo pronto. La centralización, la transformación de Santiago, o la consolidación de Santiago como centro absoluto del poder. Y algo que en lo particular, digo a mí, y voy terminando, me interesó mucho cuando leí el original, el papel de Ambrosio Higgins. El papel de Ambrosio Higgins como elemento para demostrar precisamente todo lo que está planteado a lo largo del libro a través de la correspondencia de O'Higgins. Correspondencia que incluso fue despachada, ¿cierto?, desde el norte del país, a propósito de su visita general de 1788, que es un tema que a mí me había interesado en alguna oportunidad, y que ahora, con este libro, O'Higgins y toda la historia colonial a propósito de esto, en el siglo XVIII, adquiere una dimensión renovada. Me parece que es un libro estimulante, y a nosotros eso nos gusta, y un libro que además deja abiertas muchas posibilidades, entre otras, no sé si lo hará José o alguien más adelante, otra persona, el estudio de esto, del correo y de todo lo que eso significa ahora en el siglo XIX. De tal manera que esas son las razones por las cuales actuamos como editor, y desearle en estos tiempos de pandemia lo mejor al autor, a su familia, que debe estar muy orgullosa, a sus profesores, algunos de los cuales estamos aquí presentes, a sus amigos, a todos los lectores, y decirles que el libro está en la versión virtual en la página web del Centro de Investigaciones, que Jimena Guillane ha tenido la amabilidad de mostrar. Gracias. Muchas gracias, Rafael. ¿Escucha? Ahí. Ahora sí se escucha. Muchas gracias, Rafael. Quizás podrías enviar, o yo lo voy a enviar, el link de donde están las publicaciones digitales para el público, porque podría ser una buena instancia de difundirlo. Bueno, ahora seguimos la palabra con los presentadores de este libro. Doy la palabra a Aude Argos, doctora en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Es coeditora de la revista Historia y Justicia, y además tiene un grupo de investigación
que se llama El papel del papel. Así que te doy la palabra. Gracias, Jimena, gracias a todos. Hola a todos, yo creo que ya se prendió la cámara de manera satisfactoria y me escuchan, imagino. Sí. Ok, bueno, gracias José por esta invitación a comentar tu libro y a los organizadores de esta presentación. Me parece un evento importante. José, el título de tu libro me ha parecido engañoso, dado que al leer la palabra papel me esperaba algo sobre la historia del papel, pero no vi por ninguna parte molinos ni resmas. Sin embargo, el título es atractivo. Últimamente el papel se ha vuelto de moda. No sé si ello tiene relación con un escándalo en Chile hace algunos años sobre ciertos tipos de papeles. Quizás se explica dado que el plástico tiene mala fama o lo que hace que el papel ocupe nuevamente el terreno de los embalajes. Buscando permanentemente papeles, me llamó la atención la moda de poner la palabra papel en títulos de obras, sean libros, artículos o películas. Así, por ejemplo, El Imperio de Papel, de Juan Díaz de la Calle, que conoces, de Guillaume Gaudin, Un Imperio de Papel, de Leonor Pires Martins, Papéis Selados, de Marcelo da Rocha, Papeles de Londres, de Jimena Urbina, Nobles de Papel, de Rocío Quispeagnoli, Elogio del Papel, de Roberto Casati, La Gramática del Papel y, por supuesto, La Casa de Papel. También Paper Towns, una novela de John Green, que hace alusión a ciudades marcadas en mapas, pero que no existen. Papel confort, papel moneda, papel sellado, papel como metáfora, es decir, papel como algo frágil y duradero, el papel como símbolo presente y tangible del pasado o de una existencia ficticia de papel. Y nosotros, historiadores, rodeados de papeles viejos, cada vez más digitalizados y desechables. De hecho, en el escritorio del computador todavía se llama papelera, el lugar donde se eliminan los documentos. Por eso la idea de papel, famosa frase de la introducción de Nicolas Bass-Baines en su libro del papel, plantea que no se puede limitar ni a sus usos ni a su materialidad. Ahora bien, el libro es un libro sobre el sistema postal y la lucha contra el contrabando de noticias. De hecho, lo advierte en la página, el autor en la página 1. Cito: en esta investigación se busca analizar la construcción del sistema postal de Chile desde su institución, la Administradora General de Correos de Santiago y sus funcionarios. Fin de cita. Se trata de un análisis de la política por correspondencia a partir de la reforma del correo. Así, José propone estudiar la reforma al gobierno de las cartas, según su expresión. Carta, viene de cartes en griego, que significa papel, cartón, cartucho, carta. Son productos en expansión durante el siglo XVIII que corresponden al desarrollo industrial de un producto particular, que es el papel. Por lo tanto, partiendo de la idea de papel, destacada por Bass-Baines y demás historiadores del papel, y de la noción de gobierno de las cartas, del historiador de los correos que tenemos aquí presente, una pregunta ha guiado mi lectura de tu libro, más allá del título. He leído más allá del título, obviamente. ¿Se podría concebir un sistema postal sin papel en el siglo XVIII? Efectivamente, el desarrollo del sistema postal de Chile coincide con las reformas de Carlos III respecto de las manufacturas papeleras de la península. Los historiadores del papel explican que fue para fortalecer la producción española, en particular después de la Guerra de 7 Años, pero que ya desde la pérdida de Flandes, que proveían trapos, la industria papelera española buscó desarrollarse mediante las manufacturas locales. Las más famosas fueron las catalanas y las valencianas, esta última destacando en el área del papel de fumar, los cigarrillos. En España del siglo XVIII se fumaba tabaco de La Habana con papeles de Valencia. ¿Qué fumaban los administradores del gobierno de Santiago? Quizás algunos borradores de copiadores de cartas. Al crear la imagen de un gobierno de papel, magia del título, el libro abre la posibilidad de ver la Ilustración, las reformas y Chile como un afortunado conjunto de oxímorones. Centralizar, pero extender las redes de comunicación cada vez más eficientes para unir los archipiélagos del imperio. Controlar, pero responsabilizando cada vez más a los protagonistas locales, al institucionalizar el correo y definir las distintas maneras de conducir un pliego. Así lo precisa José. Cito: el centro de este trabajo es la oficina de correo que permitió vincular las lejanas provincias de Chile, dinamizando la relación política de las colonias y su metrópoli, destacando los claroscuros de la construcción local de un sistema postal global. Fin de cita.
Un imperio de rincones, podríamos decir, cada vez más visibles y conectados por barcos, caballos, papeles, noticias y una multitud de escribientes, tenientes y conductores. Sabemos, por otra parte, que millones y millones de resmas de papeles se enviaban a América, papeles blancos o sellados producidos en Europa para asegurar estas conexiones de papel en América. El uso político del correo pudo entonces contar con un sólido respaldo material, además de vías de comunicación y arrieros. Por lo tanto, la industria papelera contribuyó a institucionalizar el despacho del correo y a conectar el correo terrestre con el correo marítimo. En este proceso, la comunicación deficiente y el contrabando de noticias se vuelven un problema histórico importante, un objeto histórico importante, el cual aborda este libro tanto a nivel metodológico, porque la conflictividad produce archivos, como a nivel analítico, el peso del secretismo en la transmisión de las informaciones y el control de las élites del poder local. Así precisa José Araneda. Este servicio postal se usó no solo para controlar los canales de comunicación de información escrita producida por las distintas posesiones españolas, sino también para integrar estos distintos territorios en paralelo a un proceso de centralización de la monarquía. Fin de cita. El libro parece seguir entonces una línea historiográfica abierta por los estudios sobre el vínculo entre información y poder, el manejo del secreto en los arcanes imperii y la política a distancia. Estudia las disfunciones, las rupturas y los desafíos debidos a todo tipo de distancia. Eso permite poner de relieve, cito nuevamente a José, que el correo colonial no se organizó de la misma forma en todas las posesiones españolas. Esta variabilidad estuvo dada por la constitución plural, imposible para mí pronunciar esta palabra, del imperio, donde se dan fenómenos de coexistencias de diversas nociones normativas en un espacio y tiempo determinado. Fin de cita. José Araneda propone enfocar una parte de su estudio sobre una comunicación institucionalizada entre La Coruña, Buenos Aires y Santiago de Chile. Es el capítulo 2, me parece. En esta perspectiva global, una red atlántica de comunicaciones, es interesante tener en mente la fisonomía de Chile hasta 1776. Un territorio cuadrado o rectangular, nada que ver con esta línea de hoy, atravesado por la cordillera que planteaba grandes desafíos comunicacionales. Uno de los primeros consistía en hacer llegar las noticias y todo tipo de mercancías, personas y bienes, incluso el papel, de un lado a otro de la cordillera para conectar Buenos Aires, Montevideo o Mendoza a Santiago. Por ende, si bien el rey era ciego, como lo dices en tu libro, tenía una longa manus, que el estudio minucioso del despacho de ciertas cartas, en particular hasta Chiloé, hace más concreta al ilustrar esta construcción plural del imperio por necesidad. José Araneda precisa, el correo reformado fue un vínculo fácil de pesquisar porque dejó múltiples documentos sobre su funcionamiento para esta época, en desmedro de las formas informales de circulación. Fin de cita. Pero estudiar un fenómeno sin que exista un fondo archivístico institucional representa un desafío. Los registros a veces apenas permiten al historiador reconstituir funcionamientos anteriores. Este libro esboza, sin embargo, la posibilidad de una arqueología de los correos basada en las pulsaciones erráticas o regulares de la comunicación previa a 1764. Es decir, existían distintas formas de despachar correos. Así, por ejemplo, las prácticas comunicacionales de los misioneros, de los comerciantes o de los indios, y las posibilidades concretas que tenían estas personas de conducir cartas a través de los territorios, permiten poner de relieve redes paralelas de despacho que, al parecer, no fueron del todo abandonadas con la reforma. Se podría investigar también otro medio que no sean cartas, sino poderes, por ejemplo, para despachar noticias mediante papel, es decir, mediante este soporte liviano y más barato que el pergamino, y que, contrariamente a la idea comúnmente difundida, no faltaba para ciertos usos, entre los cuales la comunicación por correo. En suma, con la idea de papel se superpone poco a poco la idea de correo, materializada en el vínculo epistolar entre diferentes lugares del imperio. La carta no es un mero pedazo de papel, sino una actividad privilegiada que justifica su fuero. ¿Acaso sería una coincidencia que el primer correo mayor de Chile, don Ignacio de los Olivos, sea al mismo tiempo tesorero del papel sellado entre 1738 y 1770?
El gobierno de papel se entiende así como ejercicio de un monopolio sobre las comunicaciones, de la misma manera que existía un monopolio sobre el papel. Me parece que lo que refiere José como institucionalización del correo corresponde a una ocupación monopolística del espacio público de las comunicaciones. De hecho, me llamó la atención que los protagonistas de proyectos políticos desarrollados a partir de usos y prácticas locales hayan sido interrumpidos en sus ambiciones el mismo año de 1769, Fermín de Carvajal como correo mayor e Ignacio de los Olivos como tesorero del papel sellado. Precisa Araneda al respecto. Se rompería, en ese sentido, una práctica de comunicación de los comerciantes referida a la utilización de mensajeros particulares para contactar a sus amigos, familiares y agentes comerciales. En paralelo, Ignacio de los Olivos volvió a intentar establecer nuevas rutas y observó la necesidad de vincular Concepción, Coquimbo y Copiapó. Fin de cita. La reforma del gobierno de papel de Chile corresponde al boom papelero español del siglo XVIII y la partida de los jesuitas de América. Así, dice José, tras la incorporación de los correos marítimos al Estado, los Borbones buscaron modificar su gobierno de papel al instalar el servicio de correo como mediador oficial en la circulación atlántica de información entre las colonias americanas y la metrópoli. Podemos inferir que quizás este proceso de agilizar las dinámicas del imperio, según tu expresión, se acompaña de un colonialismo de papel, fomentado por los papeleros de Cataluña. Ellos eran asentistas del rey desde el siglo XVII, pero habían tenido grandes dificultades para superar los genoveses, tan poderosos en las redes de comunicación del espacio mediterráneo y en el dominio del papel europeo. Lo lograron en el espacio atlántico y en América. Sea como sea, la lectura del libro de José confirma que el desarrollo de la industria papelera se vincula estrechamente no solo con la historia del libro o de la cultura escrita, ni de las prácticas epistolares, sino con todos los usos políticos del papel y de la correspondencia a nivel imperial. Entonces, resulta difícil imaginar el sistema postal de la gobernación de Chile sin papel. Al final, si un gobierno de papel puede parecer un título engañoso, el libro es muy atractivo, a mi parecer. Y yo estoy esperando la versión papel. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Od, por tan sugerente presentación sobre el papel. Y como dices tú, si no entendemos los usos del papel, no entendemos el sistema político e imperial. Así que te agradezco muchísimo por esta presentación. Voy a dar la palabra al profesor Claudio Rolle, profesor del Instituto de Historia. Claudio, para continuar con la próxima presentación. Bien. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a los organizadores y quisiera comenzar hoy día esta presentación. Yo no soy un especialista en estas materias, sin embargo, comparto con José un interés por la época, y entonces quiero, antes de que nada, agradecer a José por haberme invitado a presentar este libro, pero también por haber escrito este libro y por haber desarrollado en él un modo de hacer historia que responde a un diálogo fluido y vivaz entre nuestro tiempo y sus revoluciones comunicacionales, que incluyen, por ejemplo, lenguajes que están cambiando permanentemente, y la época que él estudia, la de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. De los muchos méritos que, en mi opinión, tiene este joven historiador, quiero destacar inicialmente uno: su talento en el titular los capítulos y secciones, y finalmente el libro. Para esto no solo se requiere imaginación y creatividad, sino también una buena escucha, una atención a los sonidos de una época y una particular sensibilidad para interpretar a los lectores potenciales y comunicarlos con los protagonistas del libro que se está escribiendo. Es un acto comunicacional muy significativo,
que condensa, que expresa, que promete al lector contenido y experiencia. Se juega mucho en el título. Ott hacía referencia a que él se imaginó una cosa y después encontró otra, pero que le resultó satisfactoria también. A veces sirve para generar curiosidad y anhelo. En otras ocasiones puede prometer una idea o paradigma. En algunos casos sintetiza y expresa concentradamente un campo, un tiempo, un problema. José Araneda hace este ejercicio, en mi opinión, con un particular acierto. El título, Un gobierno de papel, y después, muy importante también, el subtítulo, El correo y sus rutas de comunicación en tiempos de la reforma imperial en Chile, y después los años 1764-1796, que es el título del libro. Aquí se nos presenta una sinopsis, es decir, una exposición general de la materia o del asunto, presentado en sus líneas esenciales, dando cuenta de las dimensiones políticas y administrativas que los correos han tenido y que asumirán en un periodo de grandes reformas marcadas por la derrota en la Gran Guerra que acaba de terminar, la Guerra de los 7 años, y que remueve muy fuertemente a varias naciones, entre ellas, como se llama, el Imperio Español. Pero también se subraya algo que es fundamental en el trabajo de José Araneda y su interpretación de un momento en el tiempo y en el espacio, y que es la dimensión comunicacional que supone la escritura de cartas y de otros papeles que circulan, y la centralidad de la vida de las rutas y sus estrategias en busca de la eficacia y de la seguridad. Creo que cuando se habla, ¿no es cierto?, en el título sobre las rutas de comunicación, se está diciendo, se está presentando un escenario muy rico que incluye estas dimensiones que acabo de mencionar. Luego, en los distintos capítulos o secciones, utiliza expresiones como el otoño del correo mayor, que para quienes admiramos la obra de Huizinga es evidentemente una reminiscencia del otoño de la Edad Media. Una red atlántica de comunicaciones. Y luego una frase, un eslogan del siglo XVIII, ¿no es cierto? Una correspondencia mensual, semanal y a todas horas, utilizada por un funcionario de la corona en el siglo XVIII, y que José rescata muy adecuadamente, en mi opinión. El Chile transatlántico, los correos como agentes del cambio, las vértebras del imperio, son todos títulos de secciones o capítulos del libro. Comentaba con el propio José que quizá nuestra común admiración por el trabajo de Robert Darnton nos lleva a apreciar esto. Darnton viene de familia de periodistas, trabajó en alguna época de su vida también en periódico, y probablemente de ahí le tomó el gusto a la titulación. Con estas señales, con estos indicadores, nos va introduciendo José en la reflexión sobre el uso político del correo en la época de las reformas del Imperio Español en el siglo XVIII. Evidencia con este título cómo el correo es un vehículo de comunicación y control, poniendo particular cuidado en el diálogo sobre esta forma de comunicación, la epistolar, con sus particularidades y complejidades, sus momentos y formas característicos según épocas y lugares. Se hace presente aquí el José Araneda políglota, curioso, cosmopolita y aggiornato, visto que ahora vive en Italia, aunque hoy día está en Sevilla, dialogante con su propio tiempo para poder recorrer un mundo que hemos perdido nuevamente. A lo largo de todo el libro, pero de manera muy especial en la primera parte, en el inicio, al escribir sobre el correo, un canal de comunicación, y sobre los registros de la comunicación, el autor nos pone en contacto con numerosos autores que animan y enriquecen la comprensión del mundo de las comunicaciones, introduciéndonos en la temprana sociedad de la información dentro del imperio, presentándonos sus inquietudes, sus preocupaciones, las limitaciones y dificultades que se expresan en laberintos legales y procesuales. Estas características le dan a un historiador sensible e imaginativo como José Araneda la oportunidad de rescatar historias que, al ser narradas, nos permiten entender un mundo lejano y en tantos aspectos ajenos, a pesar de las apariencias.
El talento del autor al presentar casos y relatar los avatares de las cartas que van y vienen es notable y es respaldado además por el ejercicio de traducción gráfica con el uso de esquemas y de mapas que acrecienta el archivo de esta forma de comunicar. Sobre todo quisiera destacar la riqueza de la discusión teórica inicial sobre la comunicación. Se delinea en este libro al correo como una institución develadora de uno de los aspectos más importantes del proyecto reformador y centralizador de la monarquía borbónica, dándole a la modesta oficina de correo un lugar central en este amplio proyecto. En los años 60, un cantautor italiano, Gino Paoli, compuso una canción que se llamaba Il cielo in una stanza, el cielo en una habitación. Aquí se podría cambiar el título de la canción de Gino Paoli por El mundo en una habitación. En esta oficina que es reveladora de un proceso de dimensiones orgánicas, puesto que lo que distinguirá este proceso de transformaciones es su capilaridad, con renovadas y ajustadas rutas de comunicación y circulación. En ese sentido, creo que José logra presentar de manera muy atractiva justamente los ajustes, los cambios que van buscando esa dimensión de llegar a todas partes de manera capilar. José lo expresa de este modo, y cito a José: no existió un cambio de tecnología, sino que la reforma estuvo vinculada a una organización centralizada del correo español. La instalación de oficinas de correos permitió la diversificación espacial del servicio, ampliando la cobertura territorial, así como la incorporación de nuevos ritmos temporales. Chile no quedó ajeno a ese proceso, estableciendo nuevas vías de comunicación para unirse a la nueva carrera del Atlántico Sur. Y ahí entonces subraya justamente este giro que se produce en estos años orientándose hacia el Atlántico, ese Chile Atlántico o transatlántico del que habla el autor. José Araneda tiene particular cuidado en la reconstrucción de una suerte de imagen ambiental de una época, de un clima y sensibilidad de otros tiempos que nos ayudan a entender un mundo como es el Imperio Español, como era el Imperio Español cuando el pasado era presente. Y por eso, por ejemplo, manifiesta o subraya la atención a la ansiedad con que se espera en el correo, a las tensiones y a las atenciones que reciben los legajos de este material que también presenta como fuerte, ligero, fácil de transportado, pero también amenazado por el fuego, el agua o la mano humana, que es el papel. Y dentro del papel, en particular, el amor por las cartas y su mundo, su complejidad y su carácter poliédrico, su versatilidad y su forma de presentar el mundo fragmentado son un elemento central en la investigación y la propuesta de José, que explica, comillas, y cito: por ello, el gobierno de papel debe ser entendido desde su materialidad, es decir, la fragilidad de la administración de las cartas en su circulación entre América y Europa, desde la gobernabilidad por la importancia de los documentos para gobernar, con comillas, evidencia a fines del siglo XVIII. Con todavía mayor precisión escribe el autor refiriéndose al publicitario eslogan de un madman del siglo XVIII, el funcionario Antonio Bucarelli, que escribe, comillas, una correspondencia a todas horas. Se reflejó en el aumento de la frecuencia y calidad de la comunicación, vitales para los desafíos reformistas que a fines del siglo afrontarían españoles y americanos en el mundo colonial, además de generar una presión hacia las colonias por enviar informaciones y noticias. Sin embargo, esto significó una negociación constante con el correo terrestre central para llegar las noticias del rey hasta el punto más recóndito del territorio, aquella capilaridad a la que hacía referencia hace un rato atrás. Yo había prometido hablar 10 minutos y estoy pasándome un poco.
Y con esto quiero terminar con el carácter bidireccional del correo y las comunicaciones que José destaca, mostrando que América no solo es receptora o reactiva, sino que es comunicadora, que está en vías de una mayoría de edad que se va a manifestar de allí a no mucho tiempo con los procesos de emancipación. Me parece que uno de los aspectos más atractivos del libro de José, que ya lo señalaba Rafael Sagredo y Argus, tiene que ver justamente con esta mirada global, con esa capacidad de vincular el mundo y Chile de una manera dinámica y a tono o con el tono de la época. En ese sentido, el ejercicio mimético que hace José Araneda al presentar su libro me resulta un dato fundamental en la lectura. Quiero terminar leyendo un fragmento de un ensayo de Pedro Salinas. Pedro Salinas, el poeta español, pero que en los años 40 publicó una colección de ensayos que se llama El Defensor, donde él defiende algunas prácticas que veía amenazado en ese momento. En El Defensor, el primero de los capítulos, el primero de los ensayos se llama Defensa de la carta misiva y de la correspondencia epistolar, que es lo que en alguna forma también, en mirada con perspectiva histórica, está haciendo José Araneda al introducirnos a la importancia, a la significación que tenía esta correspondencia epistolar en el siglo XVIII, y en realidad en toda la colonia, porque en el otoño del Correo Mayor ya se refiere al periodo anterior. Cita a un autor, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, diciendo: cuando querramos contestar una carta, hay que leerla bien primero. Luego piénsese lo que uno diría a esa persona si estuviera con ella, tratando de decirlo mejor que el que se habría dicho oralmente, de súbito. Y eso es justamente uno de los grandes desafíos que tiene la correspondencia epistolar, el poder expresarse, el poder decir lo que uno siente, quiere, desea, con claridad, como si estuviera presente, incluso mejor. Yo creo que el ejercicio que ha hecho José Araneda al presentarnos el mundo del correo, sus rutas, sus riesgos, sus avatares, sus pequeñas y grandes historias, es justamente el comunicarnos, el transportarnos, el hacernos sentir testigos de una gran reforma que tiene evidentemente dimensiones políticas muy significativas, pero que también tiene esta materialidad y tiene esta dimensión humana, que es la que a mí personalmente me emociona profundamente y por la que le estoy muy agradecido a José y también a la biblioteca por haberlo publicado. Muchas gracias. Felicitaciones, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por... realmente las presentaciones hoy día han sido espectaculares. Por este recorrido del libro que yo creo que todos queremos leer, y sobre todo algo que mencionaste, el mundo en una habitación, ¿no es cierto?, de la oficina de correo, y cómo nos puede reflejar algo mucho más amplio, ¿no es cierto?, como es todo el sistema de comunicación de un imperio. Voy a dejar finalmente la palabra al autor, así que José... Sí. Muchas gracias, Jimena. No sé si tengo algo más que decir inteligente, además, porque con tanta inteligencia uno queda un poco... es difícil, ¿cierto? Primero agradecer a Rafael Sagredo y la confianza del Centro de Estudios Barros Arana, que permitió la publicación de este libro después de evaluaciones, ediciones, que en sí mismo es un proceso súper interesante de releer y reescribir tu libro para un público mucho más amplio, sin duda un estímulo, ¿cierto? A Rafael Gaune, que está por ahí, que fue mi tutor de tesis, por su generosidad y guía. Él fue súper importante en el desarrollo de la tesis, debatimos mucho sobre diversos temas. Su generosidad, su ayuda, la eterna recomendación del libro. Él siempre me decía: acá tengo 5 libros, los voy a neutralizar por 3 meses. No lo logró, pero
pero me intentó neutralizar mucho tiempo. Y gracias a él pude llevar a cabo finalmente la tesis, digamos. A los comentaristas, muy importante, a Od, que está por ahí, que compartimos la pasión por el papel y que muchas gracias por esa hermosa presentación que realizaste. El título es un poco engañoso, pero bueno. Sigo inundado de papeles, ahora en otro siglo, pero lleno de papeles todavía, y cartas sobre todo. Y también a Claudio, ¿cierto? Que hemos trabajado mucho tiempo juntos y él me como inculcó un poco esa pasión por la historia moderna, por la historia colonial, por la carta. Y de hecho voy a compartir un poco la pantalla en un aspecto muy específico, porque todo esto empezó en una discusión sobre la historia espacial y yo que estaba obsesionado con el espacio, y Claudio Role me dice, no, lo importante es la persona, lo importante es el cartero merece también una historia. Y todo surgió por esto que es una niñería, pero que es parte del proceso. No sé si lo pueden ver ahora. ¿Alguien me puede decir algo? Sí, se puede ver. Sí, sí. Sí. Que es esta parte de... Y siempre me decía, ¿tú has visto al Pato Donald entregando cartas? Y yo, no, nunca en mi vida. Y me dice, deberías verlo. Y acá está un poco la edición un poco italiana, de este postino a grande resistencia, este postino, este cartero que frente a todos los males, frente a estas personas que no quieren que le entregue la cuenta, la gente que espera una alegría, este cartero que pasa ríos, que pasa lodo, pero que siempre está, ¿cierto? Que siempre está y que siempre está dentro de ese proceso de comunicación, ¿cierto? Y que él mismo se piensa a sí mismo como alguien fundamental en esta cadena, a pesar de que siempre, y a lo largo de la historia, ha sido el personaje más odiado. Y le pregunto a gente, sobre todo, bueno, en Chile ahora con todo este problema del COVID, la cuarentena, los carteros, la entrega de objetos, de cajas que se compran por internet. Sí, o sea, si uno se mete ahora a Correos de Chile, al Facebook, al Twitter o cualquiera de sus redes sociales, está lleno de preguntas, de conflictos sobre documentos, objetos que están en transición. Entonces, y es súper interesante porque esta fuente que no la habíamos encontrado nunca, el profesor Claudio la encontró hace 2 o 3 semanas y me la mandó. Entonces, como la última fuente de esta tesis, que no pude incorporar bajo ningún... no pude incorporar antes, pero que al final apareció, ¿cierto? Pude reconstruir la vida de carteros del siglo XVIII, pero fui incapaz de encontrar al Pato Donald como cartero en el siglo XX. Quiero agradecer también a todos mis profesores de la universidad, a todos los cursos que tomé en el magíster, también en la licenciatura. Vais a poder a Jiménez Llanes, que la primera parte, no la primera parte, pero algunos capítulos, algunos escritos los escribí en su seminario sobre espacialidad. Entonces ahí empezó un poco mi pasión por el correo. Ahí también veo a Jaime Valenzuela, y bueno, que junto con Elizabeth Montañez Salabria fueron los evaluadores de su tesis, con muy buenos comentarios que siempre recuerdo y siempre intenté subsanar en cierta medida la tesis y ahora estoy subsanando para atrás, digamos, en el doctorado. Muchas gracias a ellos y finalmente a mis amigos, que hay varios amigos, familiares también. Gracias por su apoyo. Escribir una tesis siempre es difícil. Y mi familia, que, bueno, no veo a mis papás ahora. Estaban, pero no estaban. Bueno, espero que no se hayan caído. Que esto también se lo dedico a ellos, que es parte fundamental. Y siempre cuento esta historia que yo no soy una persona que haya enviado cartas en mi vida, de hecho pertenezco a otra generación. Y siempre me acuerdo de una de las tareas que hicimos en primaria, fue enviarle una carta a tu familia. Entonces se puede decir que la única carta que le he escrito es a mi familia, la única carta que he escrito en mi vida, carta escrita físicamente. Entonces, esta carta y este libro también es para mi familia, para mi mamá Carmen y mi papá Mario que están ahí, y mis hermanos que deben estar por ahí repartidos. Eso, muchas gracias. José y yo... Hola. Ay, la Olaya, ¿verdad? ¿Cómo? Tu amiga. Es que la tenía anotado, pero anoté otras cosas. Bueno, Olaya también, por supuesto, la materialidad.
Hola, Qué yo también fui bien, profesora mía y José. tuvimos un curso muy interesante además, sobre materialidad. Y Muy Estoy bueno. chato, estoy chito. Felicitaciones. muchas gracias. Bueno, ahora, ¿se escucha o no? Sí, Muchas gracias, José. Esto ha sido una presentación muy bonita, desde el comienzo hasta su fin.